están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa. Hablamos de producción agropecuaria como todas las semanas. Desde el Centro Nacional tomamos la referencia del campo argentino hoy con estos temas. Esta semana hablaremos de cultivos de servicio con Lucas Andreoni. Hoy por hoy la inserción de los cultivos de servicio es muy amplia. Con Fernando Esteban le continuaremos acercando la actualidad de la apicultura en nuestro país. Mucha gente se estará preguntando qué pasa con el norte, qué pasa con las colmenas en Tucumán, Salta, Jujuy. Nos centraremos también en la ganadería por estos días. Arrancamos esta semana posterior a las elecciones PASO que se dieron. Comenzaremos a monitorear cultivos con Daniel Igarzábal. Con muy pocas heladas este año, algunas plagas aprovecharon para colonizar los cultivos. Y como todas las semanas, estaremos con los especialistas del laboratorio Humus. ¿Qué problemas tienen nuestros suelos hoy? Y de los avances nos metemos al desarrollo de todo el material de hoy. Comenzamos con el tema principal de nuestra edición. Vamos a estar hablando de cultivos de servicios, un tema que desarrollamos hace algún tiempo con Lucas Andreoni. Vamos a pasar por los diferentes puntos claves que hacen a los cultivos de servicios. Vamos a tomar este tema fundamentalmente centrándonos en cómo es el desarrollo, las características y fundamentalmente qué hacer con los cultivos de servicios en años secos. Venimos de una campaña realmente complicada, entonces queremos tomar el concepto de este especialista como para saber en definitiva a dónde pararnos. Empezamos a transitar nuestro tema de hoy, hablamos de cultivo de servicios. Comenzamos a focalizar con Lucas Andreoni los aspectos centrales de los cultivos de servicios, qué son y qué inserción tienen en el sistema productivo de nuestro país. Es el punto de partida del análisis con este especialista. Hoy por hoy la inserción de los cultivos de servicio es muy amplia. Nosotros ya tenemos hace más de 4 o 5 años que tenemos sistemas que están verde todo el año. Cuando decimos que están verde todo el año, en verano es muy fácil porque tenemos todos los productos de cosecha y en invierno solamente por ahí tenemos o arveja o un poquito de garbanzo o algo de trigo, según la zona en que lo movamos. Pero eso nos ocupa en toda la superficie de invierno un 20%, 15%, hasta un 30% de la superficie de los campos. El tema es cómo mantenemos verde el 65% restante, porque el mantener verde los suelos es generar mejor estructura de ellos para esto que hablábamos de empezar a aumentar la esponja del suelo para que agarre más agua y tengamos estos buffers que nos ayuden un poco más en la agricultura, más allá de la parte nutritiva. Entonces es como que uno tiene que empezar a diseñar los cultivos de servicio. Tenés que diseñarlo de qué cultivo estás saliendo y a qué cultivo vas para ver qué le estás pidiendo a ese cultivo de servicio y diseñar y planificar todo su manejo. Porque los cultivos de servicio lo que tenemos que entender es que se deben manejar, porque si no se manejan bien nos puede pasar una factura muy grande a los cultivos de renta. Los beneficios de los cultivos de servicios, digamos, por eso es como que la palabra fue evolucionando. Antes eran cultivos de cobertura, cultivos verdes, hoy se llama cultivo de servicios porque en definitiva te empieza a brindar varios servicios. Entre esos servicios tenés control de malezas, empezás a generar fertilidad en los suelos, empezás a generar estructura en los suelos. Hoy se está viendo que atrapan mucho carbono, entonces hasta se tiene el beneficio de atrapar carbono, que más allá de lo agronómico, hoy se está planteando de qué forma se puede empezar a certificar para atrapar y generar los bonos de carbono. Entonces los beneficios son muchos. Lo que uno tiene que tener en claro, ¿cuál es la problemática que hoy está teniendo en el campo? Si uno tiene una problemática de malezas, nos tenemos que focalizar en cómo diseñar el cultivo de malezas para que controle esa maleza o me baje la población de esas malezas y me sea mucho más fácil manejarla. A partir de eso, hoy nosotros en nuestros sistemas, la mayoría de los cultivos de servicio, siempre cuento que esto es un proceso en el cual uno tiene que empezar a trabajar, no es de un día para otro, es un proceso. Como ya hemos recorrido gran parte de este proceso, la mayoría son multiespecies, es decir, tenemos muchos ensayos y hemos documentado de que cuando uno trabaja con multiespecies los beneficios son mucho mayores en el suelo y en los cultivos que uno siembra. Pero bueno,
Al principio uno puede empezar a manejar todo lo que son gramíneas, como por ejemplo centeno, triticales, avena. Uno tiene que ver cuál es su esquema, si tenés ganadería, si no tenés ganadería, si lo vas a hacer sobre un maíz tardío, al voleo, si lo vas a sembrar, a qué cultivo vas a ir. Bueno, eso depende muchísimo. Y también se está empezando a usar mucho lo que es la vicia, ¿no? Que también empieza a generar muy buenos parámetros para aumentarte la disposición de nitrógeno en los cultivos, por ejemplo, que pueden ser de maíz, pero bueno, también estamos viendo hoy que es muy buen antecesor en mezcla para soja. Entonces es empezar a diseñar y empezar a buscar el esquema que mejor se adapte. Y este esquema va a ir por zona. Yo siempre digo que lo que nosotros estamos haciendo en el sur de Córdoba, La Buglá, Serrano, Buchardo, uno puede tomar mucho los conceptos, pero no puede replicar acá en Córdoba Norte. Lo que uno puede replicar sí el concepto y ver cómo se adapta. Yo el año pasado viajé a la zona de España, Aragón, donde llueven 300 milímetros y hacen cultivo de servicio. Seguramente muy distinto a los que hacemos nosotros, pero encontraron la especie que se adapta y la manejan. Y eso es a lo que estamos buscando y que el productor entienda, que tiene que buscar qué es lo que se adapta a cada una de sus zonas para ver qué problema quiere ir solucionando. Ya vamos a volver con este tema, lo dejamos por unos minutos. Iniciamos en este programa un nuevo ciclo técnico monitoreando con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal las claves, lo que hay que tener en cuenta. Aprendemos un poco sobre monitoreos de cultivos con este especialista. Con muy pocas heladas este año, algunas plagas aprovecharon para colonizar los cultivos, por ejemplo el de trigo. Es el caso de la oruga militar verdadera, que es prima hermana de la cogollera. Esta oruga ya cortó plantas de trigo cuando se hizo la siembra, luego empezó a actuar sobre el follaje, en la parte de macollaje, haciendo defoliación y va a seguir incluso hasta estados reproductivos, consumiendo arista e inclusive los granos de las partes más bajas. Es una oruga que se la puede diferenciar de la militar, que son muy parecidas porque en la cabeza, cuando uno mira los flancos, tiene una especie de panal de abeja. Se alimenta preferentemente durante la noche, por eso durante el día es muy difícil de monitorear o de observar. Unas pocas se ven durante el día, la mayoría están bajo el rastrojo. Si uno quiere hacer una evaluación de la cantidad de orugas que hay para decidir algún tratamiento, lo único que tiene que hacer es remover el rastrojo muy superficialmente y encuentra a las orugas en las partes bajas de la planta. Esto realmente es muy importante para evitar sorpresas en lo posterior, en lo que sigue. A veces las orugas en 3 o 4 o 5 días no se alimentan y un determinado día con temperaturas un poco más altas salen a consumir y podemos tener problemas graves. Monitorear, levantar el rastrojo es la recomendación para los próximos días. Dejamos el monitoreo de cultivos, llegamos a la primera pausa, ya seguimos en el próximo bloque con estos temas. En el próximo bloque continuaremos hablando de cultivos de servicios con Lucas Andreoni y estaremos analizando además una de las problemáticas que tienen hoy nuestros suelos, la compactación, aspectos que desarrollaremos con la ingeniera Florencia Barbero. Ya venimos.